trabajar aquí con usted. Con quien estuve hablando un día de esto fue con el profesor Ramírez de ahí del Humboldt. Me Ah, mencionó que mantenía contacto con usted. Allí me mostró un material que le había enviado a él acerca de triángulos que era. mm, Sí, le digo, ahí estamos. A veces él me da una cátedra. Y pues aquí vi que nos iba a dar también estos fundamentos de la investigación. ¿Va? Ujú. sí, correcto. Ajá, La ahí visión estamos. cuantitativa. Muy bien, buenas Correcto. noches. Profesor Ramírez sería, es El de matemática, el del Humboldt, el de ahí de ujú. general. Ujú. Ya, está bien. Bueno, pues No, entonces, Martínez. Ajá, Martínez, Ricardo correcto. Martínez. Ajá. Bueno, Ya, bien. se estaba cambiando el apellido. Ah, bueno, entonces sean bienvenidos a esta nueva materia que vamos a empezar, que se llama eh, Investigación en Educación Matemática 2. Entiendo yo que el ciclo anterior llevaron la 1, ¿verdad? Que es la investigación cualitativa. Y en esta número 2 vamos a hacer la investigación cuantitativa, que tiene un poco más de métodos estadísticos para utilizar. ¿Verdad? Así que bienvenidos. El objetivo es definir los enfoques cualitativos y cuantitativos de una investigación, reconocer las características de las aproximaciones cuantitativa y cualitativa de una investigación e identificar los procesos cualitativos y cuantitativos de una investigación, así como determinar las similitudes y las diferencias entre estos enfoques o paradigmas que se le llama cualitativo y cuantitativo de una investigación. Así es que vamos a empezar a hablar después de este saludo que hemos tenido, eh, la introducción a este contenido, la evaluación que se ha propuesto para el curso, cómo vamos a empezar nosotros a plantear el problema de investigación y la actividad evaluada que está en plataforma, si no me equivoco, para el 3 de septiembre. Así es que vamos a iniciar entonces. En plataforma pueden encontrar ustedes las orientaciones académicas para esta materia. Está en bienvenida en inicio, creo yo. Entonces, como siempre se describe, ¿verdad? El reglamento, cómo se va a utilizar la plataforma y las actividades que se sugieren. Así que dentro de lo que en esta ocasión se va a trabajar, aparece de la siguiente manera. No sé si ya estamos grabando. Bueno, bienvenidos a los que, sí, ya tenemos, ¿verdad? Los que se nos han incorporado. Eh, Se presenta el primer ensayo que corresponde al 20% de la asignatura. La primera entrega sería la unidad número 2, también un 20%. Una segunda entrega del 20%. Una tercera entrega que sería del 20% y la entrega final que sería del 20%. Así es que, según está planteado, esta asignatura no lleva parciales, sino que solamente la entrega del trabajo de investigación que se va a presentar. Y como ya veremos, pues puede dividir, aunque no dice aquí la evaluación del curso, podemos dividirla en varios capítulos que se van a entregar, como se ha hecho anteriormente en este curso, ¿verdad? Así es que sin más preámbulo, veamos entonces. ¿Cuál dirían ustedes que es la principal característica de la investigación cualitativa que se hizo en la materia anterior? O si me equivoco, me corrigen. Si no fue cualitativa en investigación uno. Sí, no sé. Yo la trabajé en el 2020. ¿No? Bueno, entonces la idea es de que en esta materia se trabaja la investigación cuantitativa. Entonces, veamos algunas similitudes que tienen ambos enfoques o paradigmas de investigación. Se llevan a cabo la observación y la evaluación de fenómenos. En este caso, estamos interesados en fenómenos educativos, específicamente en educación matemática. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y la evaluación realizada. Normalmente esto los planteamos en el capítulo de análisis de los resultados y las conclusiones que planteamos de nuestro trabajo de investigación.
También dice que estas ambos enfoques o paradigmas demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen un fundamento. En el caso de la investigación cualitativa, por lo que hemos observado y planteamos el problema. La cuantitativa en base a lo que hemos obtenido de los instrumentos de recolección de datos. Otra característica es que revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. La investigación cuantitativa se utiliza un poco más la estadística y todos los métodos que nosotros conocemos para poder hacer estas pruebas de las cuales estamos hablando. Y también podemos decir que proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras, ¿verdad? Toda investigación, como dice el libro base que se nos ha propuesto, el objetivo es generar conocimiento. Entonces, nosotros vamos a empezar a revisar, ¿verdad? ¿Cuál es ese vacío que hay en los conocimientos cuando visitamos el repositorio de las investigaciones de la Universidad de El Salvador o buscamos de otras universidades? Casi todas tienen, como la Universidad de Barranquilla, de Colombia, la del Distrito Federal de México, que yo las he consultado, y tienen archivos descargables en cuanto a investigaciones y documentos. Pero entonces no puede ser todo igual, ¿verdad? Algo tiene que diferenciarlas. Veamos cuáles son las características del enfoque cuantitativo de una investigación. No sé si alguien ya empezó a trabajar en su próxima tarea, ¿verdad? Y a revisar esta. Entonces, ¿cuál dirían ustedes que es la principal característica de este paradigma cuantitativo o enfoque cuantitativo de la investigación? ¿Alguien tiene una idea que quiera compartir? Son como las técnicas o los métodos, ¿verdad? Que uno utiliza o debe utilizar para recolectar información estadística, algo Ujú. así. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Su nombre, disculpe? Iris Reyes. Ah, perdón, pero no lo conozco todavía por vos. Y aquí no puedo ver yo quién está hablando. Muy bien, esa es una de las características, ¿verdad? Y eso se debe a que nosotros estamos analizando la relación que hay entre dos o más variables, en este caso cuantitativas, en una investigación. Entonces, el enfoque cuantitativo podríamos decir que parece un poco al cualitativo, ¿verdad? En cuanto a las fases. Por ejemplo, en la fase uno empezamos nosotros a hacer la revisión, ¿verdad? De la bibliografía en lo que estamos interesados. Si vamos a investigar estrategias de enseñanza, de evaluación, problemas de aprendizaje, la incidencia de los estilos de aprendizaje versus el rendimiento académico, etcétera, ¿verdad? Luego, en la segunda fase, casi que podríamos decir que en esta primera fase donde estamos ahorita, en la segunda fase vamos a empezar a trabajar en el planteamiento del problema. Aquí nosotros vamos a hacer una descripción desde lo general hasta lo específico para utilizar todos los datos que hemos investigado y poder esclarecer de manera precisa nuestro planteamiento del problema. Esto involucra redactar objetivos, pregunta de investigación, el sistema de hipótesis y todo lo que involucra este capítulo, ¿verdad? Que se va presentando. Luego, en una siguiente fase, vamos a hacer la revisión de la literatura y del marco teórico. Normalmente lo que nosotros plasmamos en este capítulo, marco teórico o fundamento del problema que nosotros estamos presentando. Después, en la siguiente fase, vamos a visualizar el alcance del estudio que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Que podría ir desde un estudio descriptivo hasta un estudio experimental que se va a presentar. Luego, en la siguiente fase, vamos a centrar nuestro capítulo de hipótesis y definición de la variable, ¿verdad? Específicamente en la ruta cuantitativa vamos a definir, ¿verdad? Dos o más variables y podríamos estar interesados, por un lado, o en establecer la relación de dependencia de estas dos variables, o por el otro lado, podríamos estar interesados en
determinar, ¿verdad?, la relación de causalidad. Es decir, si hay dos variables, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? En la siguiente sería el desarrollo y el diseño de la investigación. Luego avanzamos a la definición, la selección de la muestra, que en el caso de una investigación cuantitativa no necesitamos una muestra grande, a diferencia de la investigación cualitativa. En nuestra octava fase, entonces, ya hemos diseñado nuestros instrumentos para recolectar datos y vamos a pasar a la siguiente fase de recolectarlos, aplicándolos, ¿verdad? Dependiendo de lo que hemos diseñado. Finalmente, entonces, vamos a presentar el análisis de estos datos para poder presentarlo en este capítulo o las recomendaciones y conclusiones que nosotros presentamos al final. Entonces, aquí, en esta novena fase, donde vamos a utilizar los métodos estadísticos que ya conocemos, ¿verdad?, para poder definir los datos. Y aquí hacemos uso de variables, de medidas de descripción, de posición, para probar, etcétera. Todo lo que la estadística nos pone al alcance para este enfoque cuantitativo de investigación. Ahora, ¿cuál de estas fases creen que diferencia la investigación que hicieron el ciclo anterior con la que se propone hacer para este ciclo? ¿Pueden advertir alguna diferencia? ¿No? Bueno, vamos a seguir analizando en la presentación y al final es el objetivo, ¿verdad?, que nosotros tenemos de poder diferenciar estos dos paradigmas que estamos interesados. Bueno, en la décima fase que se nos quedó por ahí, ya nosotros elaboramos un reporte, ¿verdad?, de toda la investigación que hemos llevado a cabo. Ahora, ¿qué características posee el enfoque cualitativo de la investigación? Bueno, de una literatura existente que nosotros tenemos, ¿verdad?, y de un marco de referencia, vamos a iniciar con una idea, posteriormente vamos a continuar a realizar nuestro planteamiento del problema, para posteriormente empezar a revisar, ¿verdad?, todo este marco teórico en el que necesitamos fundamentar y posteriormente así pasar a un diseño del estudio que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Pues decimos que podría ser un diseño fenomenológico, un estudio de casos, o podría ser una investigación-acción, etcétera, como lo hicieron en el ciclo anterior. Posteriormente pasamos a la definición de la muestra, que para una investigación cualitativa, como necesitamos profundizar en este problema, sí, necesitamos de una muestra grande. Y finalmente vamos a recolectar nuestros datos, ¿verdad? Previamente hemos diseñado los instrumentos de recolección de datos. Ahora, ¿qué hacemos con los datos? Bueno, vamos a analizarlos, sacar nuestras conclusiones, lo que habíamos planteado en las hipótesis, y finalmente vamos a interpretar los resultados que se nos han propuesto para elaborar el reporte de los resultados que hemos hecho. Entonces, casi que podríamos decir que son las 9 fases que caracterizan a ambos enfoques o paradigmas. Este tiene la diferencia, ¿verdad?, que durante todas las fases nosotros estamos revisando la literatura y las hipótesis podríamos plantearlas al inicio, en medio o incluso al final de la investigación. A diferencia de la investigación cuantitativa, que desde el inicio nosotros programamos las variables que vamos a analizar y nuestras hipótesis o el posible marco referencial de explicación de resultados que queremos plantear en este tema. Entonces, ahí hemos definido ya las dos rutas, tanto la ruta cuantitativa y la ruta cualitativa, ¿verdad? ¿Cuáles son las fases que los caracterizan? Veamos ahora en sí cuáles son las diferencias que vamos a observar
en cuanto a estos dos paradigmas de investigación. El primero, ¿verdad? En el enfoque, las dimensiones, en el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, es los marcos generales de referencia. En el cuantitativo dice que son el positivismo, el neopositivismo y el pospositivismo. Esto se refiere, ¿verdad?, a lo que nosotros buscamos con estas dos variables. Generar conocimiento por medio de establecer la relación de dependencia o de causalidad de las variables. Para el caso del enfoque cualitativo, nosotros queremos basarnos en fenomenología, constructivismo, naturalismo o interpretatismo. Dado que la investigación cualitativa es un poco más subjetiva, ¿verdad?, de lo que nosotros podríamos hacer. Bueno, continuando, veamos el segundo, que sería el punto de partida. Y dice de que en el enfoque cuantitativo hay una realidad que conocer, y esto puede hacerse a través de la mente. Para el enfoque cualitativo hay una realidad que descubrir, construir e interpretar, y la realidad es la mente, dicen ellos. Entonces, ¿qué diferencia? ¿Verdad? Que en el caso del enfoque cuantitativo, nosotros queremos descubrir esas relaciones que hay entre el conocimiento que estamos dispuestos a descubrir. Mientras que la investigación cualitativa, ¿verdad?, que es un poco más subjetiva, se quiere sumergirse en ese fenómeno educativo que nosotros estamos interesados en investigar. La tercera definición es con respecto a la realidad que se va a estudiar. En el enfoque cuantitativo queremos estudiar una realidad objetiva y única. Y dice que el mundo es concebido como externo al investigador. Ahora, ¿qué entendemos cuando decimos que buscamos una realidad objetiva en el enfoque cuantitativo, perdón? Quizás Que siga. quizás es más precisa la información porque da unos datos como más reales que en lo cualitativo, considero yo, porque en lo cualitativo a veces hasta se puede mentir un poco, ¿verdad? En cambio, en lo cuantitativo es más real. Muy bien. Ronald, por favor. Sí, en este caso solamente que se trata, ¿verdad?, de que sea lo más apegado a la realidad, digámoslo así, posible, aunque al final eso no se puede del todo, ¿verdad?, porque al final la realidad pues es una percepción de cada quien que se tiene, pero se trata en la medida de lo posible que sea lo más apegado a la realidad material posible. Muy bien. Excelente, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿verdad? O sea, lo que nosotros obtenemos en los instrumentos de recolección de datos, ahí está, ¿verdad? Ahí tenemos un promedio, tenemos una desviación típica. ¿Qué más podríamos tener? Una gráfica, una tendencia que nos indica lo que hemos obtenido en rendimiento académico, en estilos de aprendizaje, etcétera. Entonces, como ustedes lo decían muy bien, ¿verdad? En el enfoque cualitativo dice que es un poco más subjetivo lo que nosotros vamos a ver. ¿Verdad? El investigador se sumerge en el problema y podría dar sus propias apreciaciones de la realidad, como comentaba Ronald. Ahora veamos en cuanto a las metas de investigación. En este enfoque cuantitativo, lo que queremos es describir, explicar y comprobar, o incluso predecir fenómenos por la causalidad. ¿Verdad? Si establecemos que hay una relación de dependencia entre las dos variables, entonces podemos utilizar un modelo matemático para explicar, ¿verdad?, Eh, el fenómeno que estamos investigando. Mientras que en el enfoque cualitativo dice que queremos describir, comprender, interpretar los fenómenos a través de las percepciones, significados producidos por las experiencias de los participantes. En fin, es un poco más profundo, pero no tan objetivo como el enfoque cuantitativo. La relación entre las ciencias físicas, naturales y sociales dice que las ciencias físicas, naturales y sociales son una unidad. Las ciencias sociales pueden aplicársele a los principios de las ciencias naturales, pero podríamos decir, ¿verdad?, que por afinidad, ¿verdad?, o por pasión, ¿verdad?, de los investigadores,
La investigación cuantitativa tiende a aplicársele más a estas dos áreas, ¿verdad? Que serían las ciencias físicas y naturales. Ahora, como en este caso, si nos toca investigar un problema educativo, pues entonces también le vamos a aplicar el mismo método cuantitativo a esta investigación. En lo que respecta al investigador y el fenómeno estudiado, en este caso sería de independencia y de neutralidad. A diferencia de la investigación cualitativa, ¿verdad? Que el investigador se sumerge y se vuelve parte del problema. Independencia porque no queremos alterar los datos, ¿verdad? Como dice este capítulo 1 de Sampieri, ¿verdad? Es decir, si nosotros planteamos en nuestra investigación un sistema de hipótesis, porque los aceptamos o porque rechazamos, no quiere decir que nuestra investigación es menos o más. No, ¿verdad? Sino que aportamos al conocimiento. Ese es el objetivo de la investigación en educación. Pero en la cuantitativa somos neutros y somos independientes. Es decir, si en una variable obtuvimos un valor X, pues ese valor X se queda y no lo vamos a cambiar para que nuestras hipótesis o se acepten o se rechacen. Eso significaría la neutralidad en la investigación cuantitativa. Otro aspecto es la posición del investigador, ¿verdad? En la cuantitativa decimos que es neutral. El investigador dice que hace a su lado sus propios valores y creencias y la posición del investigado es imparcial. Intenta asegurar procedimientos rigurosos y objetivos de recolección y análisis de los datos, así como evitar que sus sesgos y tendencias influyan en los resultados. Entonces, lo comentábamos anteriormente, ¿verdad? No queremos alterar los valores de las variables que nosotros vamos a obtener. Y en el caso de las hipótesis, este aspecto es muy importante, ¿verdad? En una investigación cuantitativa, nosotros queremos probar hipótesis y estas se establecen en un capítulo, ¿verdad? O bien para aceptarlas o bien para rechazarlas, dependiendo del grado de certeza o la probabilidad que nosotros estemos observando. Estas hipótesis se plantean desde el inicio del planteamiento del problema y nuestro trabajo va encaminado a esta labor, ¿verdad? De probar, ya sea para aceptar o para rechazar. Entonces, ahí hemos visto algunas características, creo que se me han quedado otras por aquí. En esta decía el diseño de la investigación, la cuantitativa es estructurado, porque todos los pasos ya están marcados, ¿verdad? Como vimos las fases anteriormente, que se van a continuar. Entonces, veamos otro par de características de la investigación cuantitativa. La siguiente dimensión es la lógica. En una investigación cuantitativa dice que se aplica la lógica deductiva, es decir, vamos a ir de lo general a lo particular, de las leyes y la teoría de los datos, porque vamos a empezar a investigar nuestras variables, ¿verdad? Con algunos, o la muestra o la población que hemos escogido desde unos datos generales, pero la variable va a tener sus propias dimensiones y componentes. Y estas ya van a ser, ¿verdad? Cuando nosotros vayamos investigando, que vayamos a algo más particular. La muestra en el enfoque cuantitativo, vamos a involucrar a muchos casos en esta investigación, porque se pretende es generalizar los resultados del estudio. En el enfoque cualitativo dice que se invocan a unos cuantos casos porque no se pretende necesariamente generalizar los resultados del estudio, sino a analizarlos intensivamente. Más imagínense en un estudio de caso. Entonces, en el enfoque cuantitativo, ¿verdad? Si vamos a analizar una población, por ejemplo, un primer año de bachillerato, un séptimo grado, estamos interesados en todo, ¿verdad? En medir esta variable cuantitativa para todos. ¿Y para qué vamos a obtener estos datos? En la cuantitativa para describir las variables y explicar sus cambios y sus movimientos. Por eso es que hay muchos fenómenos para poder explicar, ¿verdad? Bien podría ser por un modelo matemático lineal, cuadrático, logarítmico, exponencial, etcétera, ¿verdad? O bien lo podríamos describir por un cuadro
una tabla, una gráfica, una medida, etcétera. Eso es lo que queremos hacer en la investigación cuantitativa. Entonces, hemos hablado de las diferencias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa desde las dimensiones, ¿verdad? Que involucran cada una de ellas. ¿Qué diferencia el enfoque cualitativo del enfoque cuantitativo? Pero podemos profundizar un poquito más todavía, ¿verdad? Podemos comparar las etapas de cada uno de los métodos de investigación para poder obtener las diferencias entre ellos. Así es de que hagamos esta comparación y profundicemos un poquito más en el tema. En cuanto a las características de una cuantitativa, ¿verdad? La primera etapa que nosotros hacemos es el planteamiento del problema. Me atrevería a decir yo, ¿verdad? Que esta sería la segunda entrega que se haría que hablaba las orientaciones académicas de la asignatura. Y entonces en esta nosotros incluimos, entre otras cosas, la introducción, el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, su justificación, el sistema de hipótesis, las limitantes y alcances que vamos a tener. Y en algunos casos podríamos incluir la operacionalización de las variables. Entonces, ¿qué diferencia? En una cuantitativa dice que está fundamentado en la revisión analítica de la literatura. Está orientada hacia la descripción, predicción y explicación del fenómeno. Aquí nosotros utilizamos todo lo que esté a nuestro alcance, gráficas, datos estadísticos, datos a nivel general, ¿verdad? ¿Qué pasa con este fenómeno en Latinoamérica, en El Salvador o la comunidad específica que nosotros hemos escogido? Es un planteamiento específico y acotado, ¿verdad? Nos limitamos a las variables con las cuales hemos escogido para trabajar y posteriormente, ¿verdad? Está dirigido, dice, hacia datos medibles o observables. Eso es un planteamiento cuantitativo. Ahora, en la ruta cualitativa, ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? Lo diferencia, ¿verdad? Que estamos haciendo una exploración o una descripción del entendimiento. No tanto estamos interesados en dos variables específicas, sino que las que salgan en el camino son bienvenidas. Por eso se considera emergente, abierto y que se va conformando, dice, durante el proceso. Y los mismos investigadores participan con sus experiencias en el desarrollo de lo que están haciendo. Entonces ahí estamos en el planteamiento del problema, ¿verdad? La siguiente etapa de la investigación cuantitativa sería la revisión de la literatura. En una investigación cuantitativa, esta direcciona el proceso, dice, y justifica el planteamiento y la necesidad del estudio. Esto lo logramos nosotros cuando vemos estudios similares que se han hecho o antecedentes del problema, ¿verdad? Que se recomienda que no sean muy antiguos y entonces hallamos un vacío en el conocimiento, ¿verdad? O algo que no se ha investigado. Por ejemplo, podríamos encontrar que se ha relacionado, ¿verdad? El uso, por ejemplo, intensivo de las redes sociales versus el rendimiento académico de los estudiantes, ¿no? Pero es que se hizo a nivel universitario o a nivel de bachillerato. Y entonces se ha quedado ese vacío y ¿qué pasa con los adolescentes de tercer ciclo? Esto lo logramos en la revisión de la literatura, bajo la ruta cuantitativa. En el caso de la ruta cualitativa, entonces dice que esta contextualiza el proceso, justifica el planteamiento y la necesidad del estudio. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Que nos esté dirigiendo hacia qué variables son las que vamos a tomar, sino que iniciamos a profundizar el tema. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se va a diferenciar en su planteamiento del problema que han escogido una investigación cuantitativa? ¿Cómo consideran ustedes que lo vamos a diferenciar?
¿Tendrán algo que ver las variables? ¿Qué opinan? Y la respuesta es sí, ¿verdad? Como vamos a ver, importa mucho entonces que las variables que nosotros queramos analizar sean medibles, ¿verdad? Eso es lo que va a diferenciar el planteamiento del problema. En el caso del la siguiente apartado, que sería de las hipótesis, en el caso de la ruta cuantitativa, dice que generalmente lo que vamos a hacer es probar para determinar independencia o causalidad en las variables. Pero en el caso de las hipótesis para la ruta cualitativa se consideran emergentes. Podríamos plantearlas en el transcurso de la investigación cualitativa. Para el caso del diseño de la investigación cuantitativa, este va a estar preestablecido, ¿verdad? Y se implementan los procesos y las técnicas de acuerdo a este diseño, dice, al pie de la letra. Entonces es un poco más específica y más subjetiva la ruta. Cuando hicimos la investigación cualitativa, entonces este diseño fue emergente, ¿verdad? Quizás iniciamos haciendo un estudio comparativo, ¿verdad? Pero luego el tiempo no nos alcanzó y entonces terminamos haciéndolo descriptivo. Entonces lo cambiamos de acuerdo a las circunstancias. Esto es bastante común que ocurra en la ruta cualitativa, no así en la ruta cuantitativa. Ahora, en la selección de la muestra, dice que el tamaño depende de qué tan grande sea la población, porque vamos a escoger un número representativo de casos, ¿verdad? Y hay una serie de técnicas y mecanismos para poder establecer la selección de una muestra bajo la ruta cuantitativa, pero queremos que sea eso, ¿verdad? Representativa. Para el caso de la ruta cualitativa, dice que el tamaño de la muestra depende de qué tanto queremos comprender el fenómeno de estudio. Ahí nos limitamos a los casos suficientes, ¿no? Y la muestra, perdón, se determina de acuerdo al contexto y a las necesidades. Muy bien, vamos asimilando a la diferencia entre las fases. ¿O hay alguna pregunta? Hasta ahorita todo bien, Nick. ¿Vamos bien? Vaya, parece que tiene mucho que ver con el ensayo que se va a hacer, ¿verdad? Me voy a adelantar un poquito a la tarea y dice que lo que se les ha pedido es que realizar un ensayo en el que se analicen los fundamentos de la investigación cuantitativa, sus orígenes, sus similitudes y diferencias con la investigación cualitativa, ¿verdad? Y finalmente sus casos de uso. O sea, miren casi lo que estamos hablando, ¿verdad? Eso es lo que ustedes van a presentar en un ensayo ya con sus propias palabras, ¿verdad? Redactando. Quizás puedan consultar ejemplos de investigaciones cuantitativas y poder describir a la luz de esto. Bueno, este ensayo es un poquito diferente porque está bastante fundamentado en la teoría, ¿verdad? Dice que un ensayo es un trabajo académico que se caracteriza por presentar juicios personales sobre un tema. Se trata en un único objeto de estudio, por lo que guarda una unidad temática. Presenta también una unidad argumentativa, fundamento o justificación, a través de un conjunto de pruebas relevantes a favor de una tesis o posición que se pretende defender en él. Entonces pensaría yo que no es la primera vez que van a redactar un ensayo, así es de que ya sabemos que lleva un resumen, ¿verdad? Lo pide de 10 líneas, las palabras claves, entre 3 y 5 palabras que definan el trabajo y el cuerpo del trabajo, ¿verdad? Que se está pidiendo. El tema y una justificación de su importancia, el desarrollo del tema con todos los argumentos principales y secundarios. Y al final dice que una conclusión, ¿verdad? No necesariamente tenemos que ponerle aquí, dice, una solución a los problemas planteados, ¿verdad? Sino que podríamos establecer una conclusión personal que nosotros tengamos. Creo que se establece en las indicaciones esta creo que es el número de páginas.
o el número de palabras. Mm, mm, mm. No sé si alguien sí, lo leyó. Por aquí creo que lo tenemos. Las referencias bibliográficas en el formato APA de la sexta edición y dice enviarlo en PDF. Aquí está. El cuerpo del ensayo debe contener como máximo 1500 palabras, pero solo hablamos del cuerpo del ensayo. La rúbrica de calificación puede ser consultada en el buzón de entrega dispuesto en la plataforma de entrega de el aprendizaje. Vaya, no sé si hay algún comentario de la tarea. Alguien, hay una tarea ya enviada. ¿Alguna duda o comentario de la tarea? No, licenciado, creo que todo está claro. ¿Estamos bien? Vaya, entonces ya ustedes pueden enriquecerlo, ¿verdad? Con aportes propios. Como les repito, ¿verdad? Quizás consulten algunos ejemplos de investigaciones cuantitativas, ¿verdad? ¿Qué se logra cuando se toma la ruta cuantitativa o un ejemplo específico, ¿verdad? Entonces ya eso ya es intencionalidad de cada uno de ustedes. Bueno, entonces volviendo al tema, estábamos definiendo las partes de la presentación, ¿verdad? Eh, en lo que respecta a la recolección de datos, vamos a analizar estas últimas fases. Dice que en una investigación cuantitativa los instrumentos son predeterminados, normalmente porque utilizamos escalas cuantitativas para recoger los datos. Y antes de proceder al análisis de los datos, dice que los vamos a recabar. Con respecto al análisis de los datos bajo la ruta cuantitativa, los vamos a encajar en categorías predeterminadas, ¿verdad? Porque ya hicimos una operacionalización de las variables para poderle brindar un análisis estadístico a estas dos o más variables que nosotros hemos escogido. Esto implica, como les he mencionado anteriormente, ¿verdad? Utilizar medidas de tendencia, central de posición, contraste de grupos, relación entre las variables, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Para finalmente comparar los resultados con las predicciones y los estudios previos, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda otra herramienta estadística que podamos utilizar aquí en la investigación cuantitativa? ¿No? Bueno, podríamos mencionar que para probar dependencia estadística, la correlación y la regresión, ¿verdad? Y los métodos de prueba de hipótesis, ¿verdad? Para probar causa y efecto. Los resultados en la ruta cuantitativa dice que vamos a presentar distribuciones de variables, coeficientes, tablas y figuras que relacionan las variables, así como modelos matemáticos y estadísticos, para que finalmente nuestro reporte de resultados, ¿verdad? Es estándar con las fases que hemos descrito, objetivo y sin tendencia. Entonces, quizás en la parte de la entrega, ¿verdad? Me atrevería a conjeturar, ¿verdad? Que la primera entrega va a ser el capítulo 1, la segunda entrega podría ser el marco teórico y el diseño de la investigación, la tercera entrega podría ser los instrumentos de recolección de datos y para finalizar el análisis de los datos podría ser, ¿verdad? Pensaría yo que así se ha organizado. Vamos hasta el 12 de noviembre con la entrega de este capítulo. Así es de que es una investigación express, ¿verdad? Casi de 2 meses estamos hablando para que ustedes se vayan organizando con lo que vamos a ir haciendo. Finalmente, un análisis, ¿verdad? Ya que estamos hablando de investigaciones, entonces podemos presentarnos.
¿Cuál de los dos enfoques es mejor? ¿La investigación cualitativa o la cuantitativa? ¿Qué opinan ustedes? Creo que los dos son importantes dependiendo de lo que se quiera evaluar o de lo que se quiera analizar. Los dos arrojan información muy importante, así que yo por lo menos considero que los Ujú. dos igual. Muy bien. Mientras que uno es un poco más específico, ¿verdad? Y nos prueba la relación entre dos variables, el otro es un poco más profundo y se sumerge mucho más en el mundo de la investigación, ¿verdad? Entonces, al final, la mayoría de textos y de autores coinciden en que cualquier tema se puede investigar bajo las dos rutas, ya sea cualitativa o cuantitativa. Se consideran, dice, como extremos en un continuo en el cual se puede situar cualquier estudio. Cualquier tema podemos aplicarle ambos paradigmas de investigación y constituyen diferentes aproximaciones al estudio continuo de este fenómeno. Podríamos decir que la investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorgar el control sobre los fenómenos si pudiéramos predecirlos, así como el punto de vista basado en conteo y magnitud, ¿no? Por ejemplo, en ciencias naturales lo logran muy bien, ¿verdad? Gracias a las investigaciones pueden determinar, por ejemplo, fenómenos climatológicos, eh, con bastante precisión, ¿verdad? O el inicio y el final de las estaciones del año. Entonces logran llegar a tener dominio, ¿verdad? La investigación cualitativa, el lado contrario, ¿verdad? Proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa y contextualización del ambiente y entorno, así como detalles y experiencias únicas. Entonces podemos ver que son dos cosas bien diferentes las que logramos con cada una de ellas. Sin embargo, dice que los enfoques son complementarios. Cada uno se utiliza respecto a una función para conocer un fenómeno y conducirnos a una solución. Así es que, como acertadamente comentó la compañera, ¿verdad? Ambos son útiles, nos proporcionan dos enfoques y dos soluciones de un mismo problema, en el cual nosotros podemos considerar. Ahora, en este caso no tenemos opción, ¿verdad? Nos vamos a ir por la ruta cuantitativa. ¿Cómo vamos a pensar nosotros, verdad? ¿Qué tema es el que yo quiero iniciar en la investigación? Entonces, un proyecto de investigación dice que podemos pensar nosotros en problemas que se quieran resolver. Eh, Nuestro objetivo es aportar conocimiento nuevo a la ciencia, ¿verdad? Matemática, y generar interrogantes, ¿verdad? Por ejemplo, se habla mucho en educación matemática, hablamos, piensen ustedes, a mí se me ocurre de estrategias de enseñanza, estrategias de evaluación, los estilos de aprendizaje tienen mucho que ver, ¿verdad? Los momentos de la clase. Hay por ahí en internet una investigación que habla de las situaciones de contingencia o lo inesperado que ocurre en la clase de matemática, ¿verdad? El uso de la tecnología por parte de los docentes, problemas de aprendizaje en matemática. ¿Alguien tiene otra idea? Los roles que juegan los estudiantes en educación matemática, ¿verdad? También podría ser un tema de investigación. O la misma resolución de problemas, ¿verdad? También podríamos entonces involucrarla. Ahí tenemos unas ideas, ¿verdad? Que nosotros lo que vamos a hacer es comenzar a leer, ver estudios previos que se han hecho con respecto a estos temas y entonces empezar a ir aclarando, ¿verdad? Nuestra idea y haciéndola un poco más específica. De tal manera que estas fuentes, como repito, ¿verdad? Podemos hallarlas en repositorios de tesis o investigaciones de universidades que nosotros consideremos prestigiosas, o podríamos leer de artículos, documentales
que encontremos en internet, ¿verdad? O en una biblioteca. Estas realidades dice que podemos buscarlas, ¿verdad? Desde la ruta objetiva, subjetiva o intersubjetiva. Si buscamos la ruta objetiva, entonces nos vamos a ir por el paradigma cuantitativo. Si buscamos el conocimiento subjetivo, entonces nos vamos a ir por el paradigma cualitativo. Y en el caso que sea intersubjetivo, pues entonces vamos a hacer una mezcla, ¿verdad? Y vamos a seleccionar un enfoque mixto de una investigación. Pero todo inicia aquí, ¿verdad? Así que nuestra labor en este caso o tarea es empezar a leer, a buscar temas de investigación bajo los cuales nosotros estemos interesados. Bueno, en el planteamiento de la ruta cualitativa vamos a incluir el propósito y los objetivos, la justificación, una exploración de las deficiencias y el conocimiento del problema, así como la definición inicial del ambiente o contexto. Estos pasos estas etapas casi no diferencian al planteamiento de la ruta cuantitativa. Como ya vimos anteriormente, lo importante es, ¿verdad?, de que nosotros lo que hacemos es buscar relacionar dos o más variables que sean medibles para poder llevar a cabo nuestra investigación. Así que es lo que vamos a procurar hacer bajo la ruta cuantitativa, a diferencia de lo que ya se hizo en la ruta cualitativa. Para poder visualizar un problema en la ruta cualitativa, nosotros lo hicimos desde varios puntos de vista, ¿verdad? O fenómenos que los afectaban. ¿Qué va a diferenciar en este caso bajo la ruta cuantitativa? Que no vamos a estar interesados en buscar todas las variables relacionadas. De hecho, el doctor Sampieri se recomienda que cuando iniciamos investigación cuantitativa, nos quedemos mejor con dos variables, ¿verdad?, para empezar a trabajar. Quizá alguien con más experiencia o se dedique netamente a la investigación esté interesado en relacionar tres variables en este caso. Ahora lo que vamos a hacer dice que es descubrimiento del problema de investigar. Estos serían los pasos para que vamos a seguir. Documentarnos con investigaciones que ya se hicieron, problemas que van surgiendo en la actualidad, ¿verdad? Y posteriormente pasar nosotros a hacer una respuesta probable del sistema de hipótesis que vamos a plantear, ¿verdad? También deducir o imaginar consecuencias de las hipótesis, sin importar la categoría que nosotros hemos hecho, para llegar a la explicación, ¿verdad? Luego sería el diseño de la verificación de las hipótesis, del procedimiento concreto a seguir en una prueba. Esto ya hace referencia cuando estamos aplicando los resultados, ¿verdad? Estas pruebas que nosotros vamos a utilizar para contestar la realidad plasmada en el sistema de hipótesis que se ha hecho, a través de sus consecuencias o subhipótesis empíricas. Entonces va a ser lo que nosotros hemos obtenido en los instrumentos de recolección de datos, lo que nos va a llevar a prueba, ¿verdad? Y someter a juicio este sistema de hipótesis que hemos planteado. Así entonces, ya con datos en mano, podemos decir, ¿verdad? Hemos generado un conocimiento y estamos listos para aportar nuestras conclusiones a la investigación que nosotros hemos propuesto. O inclusive, ¿verdad?, podríamos generalizar los resultados que tenemos para alguna comunidad mayor. Esto se encuentra del libro Técnicas de Investigación Social, Sierra y Bravo, que es otro enfoque que le da, ¿verdad?, a la investigación, al proceso metodológico. Entonces, los problemas que nosotros podríamos investigar, como ya empezamos a describir, pueden ser de la siguiente forma. Podría ser un problema descriptivo. En este caso, ¿verdad?, estaría en el nivel más bajo de la taxonomía de investigaciones, o podríamos pasarnos a un estudio comparativo. Esto en matemática lo podríamos hacer cuando nosotros tenemos dos grupos, ¿verdad?, y los estamos sometiendo a diferentes estrategias de enseñanza, a diferentes estrategias de evaluación o inclusive a diferentes recursos, ¿verdad? Y que nosotros utilizamos para la clase. O podría ser una relación entre variables
que nos interesa mucho en una investigación cuantitativa. También podría ser un estudio de opinión y actitudes, la que estamos haciendo. Y también podríamos llevarnos a cabo una investigación causal, ¿verdad? Que también es muy cuantitativa. Establecer la relación de causalidad entre dos variables. Es decir, cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Aquí entonces, como repito, ¿verdad? En matemática hay mucho que aprender porque es una asignatura que nos deja así, ¿verdad? Hoy tenemos una propuesta de enseñanza, pero los alumnos van siendo con nuevas realidades y entonces nos ponemos en juicio, ¿verdad? Si la evaluación o la estrategia de enseñanza propuesta está funcionando o qué es lo que sucede en este caso. Bueno, pues entonces lo que se nos había pedido desarrollar en esta primera agenda, ahí teníamos un pequeño avance, ¿verdad? Me disculpan si voy un poquito rápido en honor al tiempo. La intención era dejar bien clara la propuesta de evaluación que se nos ha presentado y que ustedes puedan ponerse a trabajar ya en la primera actividad. No solo con la meta de entregar este primer ensayo, sino que también ya llevar puesto nuestro tema de investigación que vamos a empezar a trabajar, ¿verdad? Entre las indicaciones generales, bueno, para consultas, recuerden que siempre los métodos oficiales son el correo, ¿verdad? O eh, los mensajes en la plataforma. Sin embargo, el WhatsApp es un poco más efectivo, ¿verdad? Así que también lo podemos utilizar. No he podido agregar a todos al grupo, así de que si no han cambiado de número y me regalan una captura para la pantalla de asistencia. Los puedo agregar, ¿verdad? Bueno, tenía número de Ronald, de Jocelyn, de Walter y de Eduardo. No sé si han cambiado de número o se mantienen con el mismo contacto. No, bueno, al menos el mío sigue siendo el mismo. Si no, por ahí se lo dejo. Ajá. Ah, vale. Está bien. Les voy a agradecer si me escriben para agregarlo, ¿verdad? Yo los tengo guardados como contacto. El link enviado me decía Walter y Eduardo. Sí, no he ¿Qué es? cambiado de número. Ah, vale. Entonces, le voy a agradecer si me pueden enviar un mensajito para agregarlos al grupo y ahí tenerlo. El link compartido ahí en el mensaje del grupo es el que vamos a utilizar siempre. Esperaría yo que el link Rafael nos pueda hacer el favorazo de escribirlo ahí en el, en la plataforma para que quede ya como contacto. Entonces, ustedes me dicen si tenemos alguna consulta. O nos quedamos ya en el trabajo directamente. Licenciado, las tutorías de repaso siempre serían este día a las 8. Sí, yo pienso que los vamos a dejar este día. No sé si alguien tiene problemas de horario. O puede ser un poquito más tarde. O Por mí está bien. estamos bien este día. Vale, entonces voy a hacer ahí la propuesta en el grupo y vamos a ver si alguien tiene algún problemita para hacerlo, ¿verdad? Bueno, entonces por ahora les agradezco que se hayan conectado a los que están, ¿verdad? Y tenemos del 25 al 3, tenemos casi unos 8 días para trabajar con esta tarea, ¿verdad? Así que los dejo por ahí para que ustedes se queden trabajando. Buenas noches para los que se van a retirar y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.